Y estamos grabando. Entonces, bienvenidos, estimados alumnos. Buenas tardes. Espero que hayan tenido un buen resolución de guía. Las soluciones a la última guía claramente estuvieron al día siguiente. Eh, Siempre van a tratar de ser antes de mediodía. Y entonces vamos a empezar la semana, o la última semana, de hecho, de nuestras clases, hasta que entren a las de verdad, o en el fondo vayan a pelear con el convalidador. ¿Sí? Todavía están, bueno, abrieron ya las entonces postulaciones, recuerden que tienen que inscribirse, porque aunque todos los alumnos tienen derecho a estar en estas clases, son los que se inscriben para dar el control, van a poder tener. La clase de hoy día la vamos a hacer toda en whiteboard, pero esta es excelente para que se haga solo acá. No necesitamos muchas más herramientas que unas cuantas líneas y unas etiquetas para hablar de lo que trata esta semana, que es unidad de fuerzas. Y las herramientas que ocupamos para esto, como el diagrama de interacciones o inventario de fuerzas. Estamos viendo la misma guía, ¿cierto? 6.1. Y en el primero nos dan una situación que de hecho es estática y nos dice elabore el diagrama de interacciones del sistema, libro, mesa, suelo o tierra. B, identifiquen las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. C, liste las fuerzas que actúan sobre el libro. Ya. Entonces, ¿han escuchado hablar? Disculpa si sigo hablando en plural, pero es para los chiquillos que me vean por YouTube después. Eh, ¿saben algo de el diagrama de interacciones, diagrama de cuerpo libre? Y si no es así, bueno, vamos a hacerlo todo. Primero que nada, como definición, no para entrar al problema, vamos a tener que el diagrama de cuerpo libre nos va a servir para nosotros poder, eh, primero que nada, etiquetar y ver gráficamente cuáles son las fuerzas que interactúan en este cuerpo, que para nosotros va a ser siempre puntual, porque en el fondo las fuerzas se van a hacer desde el centro de masa, que va a ser un equivalente a este punto en el espacio, en que si condensa toda la masa debería tener un comportamiento familiar. Vamos con líneas, entonces vamos a ocupar líneas gráficamente hablando de vectores de fuerza. Entonces todas las fuerzas que se apliquen donde sean, vamos a necesitar un punto de comparación o un sistema en el que podamos movernos. El que nosotros mejor conocemos y ya vimos en todas las unidades anteriores y lo ocupamos y recontraocupamos, son el sistema de los ejes X e Y, ¿cierto? X ordenadas y Y coordenadas. No me equivoco. Entonces, cualquier fuerza que vayamos a ver en este plano, que además es de 2 dimensiones, probablemente no vayan a ver más de 3 dimensiones, pero claramente vieron las magnitudes de vectores en 3 dimensiones y su ángulo. Así que no sorprendería si que aparece uno, pero también no creo que esté. Cualquier fuerza que vaya en esto se va a representar entonces con un vector que va a tener lo que ya sabemos que son proyecciones en X o proyecciones en Y, o una magnitud y un ángulo para poder definirlo completamente. La magnitud siendo el valor numérico de la fuerza y la flecha y el ángulo dando la dirección y sentido del el vector fuerza. Vamos a juntar pura fuerza acá. Una de las que siempre vamos a ver mientras estemos en la Tierra por lo menos va a ser el peso. El peso va a ser igual a la masa por ¿qué? Que va a ser la constante de gravedad cuando estemos en la superficie de la Tierra. Esta es una simplificación, porque vamos a estar viendo todo al nivel de la Tierra, y en el nivel de la Tierra los cambios de gravedad no son muy significativos. Así que podemos decir que la constante de gravedad va a ser constante, pero además con un valor que nosotros en el primer año por lo menos les damos de 9,8. ¿Sí? Kilogramos, metro, segundo. Eso está kilogramos. Y las dimensiones de G
Tendrían que ser... Es una masa... Déjame ver si puedo ver esto directamente. Newton metros cuadrados, kilogramos a la menos 2. Sí, pero en el fondo es para poder equilibrar las dimensiones que llaman desde masa a una fuerza, que es el peso. Porque masa y peso no son lo mismo. Quizás nosotros nos estamos acostumbrando a llamar masa al peso porque estamos todo el rato en la superficie de la Tierra. Pero, por ejemplo, en la superficie de la Luna, el peso que uno siente o que ejercen sobre el cuerpo de la Luna sobre el del cuerpo de uno es menor, ¿sí? Pero aún así la masa no es diferente. Yo no cambié de masa al subir, pero sí cambié del peso. Ahora, me desvío un poquito del tema. Bueno, cuando nosotros vamos a pesar las frutas, la verdad es que nos está dando una masa, nos están masando las cosas, porque está ajustado a la constante de gravedad de esta altura. Lo que sí masa cosas, y que es un artefacto antiguo usado por la civilización, es la balanza. Una balanza te va a dar la masa igual acá si me pesan en una balanza en la Tierra que si me pesan en una balanza en la Luna, porque estoy comprando masas en vez de sintiendo fuerza. Ya, pero siguiendo con nuestro tema. Una de las conocidas entonces va a ser el peso con dirección a el centro de la Tierra. Para nuestro uso simplificado va a tener dirección menos J, o sea, dirección J, sentido negativo. ¿Qué más podrían decir de las fuerzas que normalmente vamos a ver podrían aparecer? Y, como dije, normalmente puede aparecer, quizá era un preview de lo que iba a hablar, que es la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Quizás ya han visto algunos gráficos y me imagino que han manipulado algunos ejercicios. La fuerza normal, en mis palabras, esto no lo tomen como una definición técnica, pero sí una que me ayudó a entender, y creo que elegí mal el cajón de texto. La fuerza normal es la fuerza de contacto de dos cuerpos que mantiene la estructura estática de un sistema. En palabras más simplificadas, eh, o en realidad en ejemplos que puedan ser más claros, lo más común que tenemos, y es lo que nos van a preguntar ahora si no me equivoco, es una caja sobre una superficie. La caja siente fuerzas. Por ejemplo, siente el peso, como les dije, eso es universal para las cosas que tengan masa en esta simplificación de problemas, con dos dimensiones y que tiene una sola constante de gravedad. Entonces, podemos dibujarla en él. La idea es que podamos traducir de este gráfico, que en realidad es súper básico mío, pero quizás nos den una foto o lo que sea, y vamos a tener que traspasarlo a este gráfico que es más atractivo, o sea, quizás no más atractivo visualmente porque el otro está bien dibujado, pero sí nos facilita mucho las cosas que vamos a trabajar, porque vamos a ver aisladamente sin el problema visual. Sobre la caja, entonces, tenemos una fuerza de peso. El peso lo vamos a escribir como P, es un vector, y va a valer M por G. El G siendo 9,8 para este curso, quizá en algunas pruebas o en algunas preguntas en específico le diga valórelo como 10. ¿Cuál es la fuerza que puede tomar también? La mesa está ejerciendo sobre la caja una fuerza hacia arriba, pero ¿cuánto es la fuerza hacia arriba? Y en realidad, si uno observa lo que está pasando, que es que la caja no se está moviendo ni para abajo ni para arriba, probablemente significa que va a ser en cuanto a valor igual a el peso, pero hacia arriba. Porque en el fondo no me voy a, cuando alguien dice no va a caer más abajo que eso, bueno, si está en una mesa y no hay nada que lo disturbe, se va a quedar ahí.
¿Pero por qué? Porque la fuerza neta que nos puede importar a nosotros cuando vemos la palabra eh, en descanso, por ejemplo, estático, eh, no se mueve. Y acá, como estamos viendo una suma vectorial de fuerzas, solo tenemos para ese libro o cubito, bueno, vengámosle que un cubito, un dado, fuerza hacia abajo, peso, y fuerza hacia arriba, normal. Entonces la normal es lo suficiente para que sea igual al peso y lo nulo. Eso es lo que sabe. Pero también tenemos la situación de que tengamos un plano inclinado. ¿Sí? Este cuadrado también puede existir en este plano inclinado. Déjeme ver cómo se gira. No se gira. Así se gira. A ver, supongan que es una lavadora con algo cayendo ahí. No sé por qué le puse ese coche. Ya, pero está sobre esa superficie. Tenemos un ángulo de X grados, por así decirlo. ¿Con qué? Con respecto a los dos que elegimos. O sea, el X y el Y. ¿Cierto? En este caso, también hay fuerzas, pero no están tan simplemente anuladas, porque no son las únicas que están actuando, o no de la misma forma, o no con el mismo, la misma cooperación hacia el movimiento. Pongámoslo entonces en el diagrama que conocemos. Ahora sí. Tenemos entonces lo que, como dije y partí, que era la más básica, es casi como un dogma, y con eso me refiero a que es un dogma, solo que lo puedes hacer una experimentación y comprobar que es así. Las fuerzas de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos a la superficie de la Tierra es universal y es siempre apuntando hacia abajo, lo que para nosotros es menos J y que vale mg. Hay otra fuerza que es la normal, que también siempre existe. ¿Y cuando siempre existe? Y voy a correr esto del medio porque no estoy señalando eso. Lo voy a deshacer. Em, ¿Qué tenemos entonces? Dije que la normal, como definición, es una fuerza de contacto entre dos cuerpos. Estos dos cuerpos están contactados, la superficie plana con este cubo. Al estar contactados, entonces, existe una fuerza normal que hace el plano inclinado hacia el cubo, y también hay una fuerza de reacción que es del cubo hacia el plano. ¿Cuánto es del plano hacia el cubo, que es la que nosotros conocemos como normal y la que vamos a poner en el diagrama? Bueno, ahora mismo no están en la misma dirección ni sentido, pero nosotros tenemos unas herramientas que ocupamos en las clases anteriores, que era la descomposición de vectores, ¿sí? Así que si tenemos un plano XY por ahí, disculpen lo poco preciso, pero si tenemos un plano XY por ahí, eh, podemos descomponer esas fuerzas en sus componentes X e Y, ¿cierto? ¿Cómo hacían esto? Bueno, la verdad es que esta clase no es para devolvernos a esto, suponemos que ya habíamos pasado eso, pero en un repaso súper cortito, eh, por lo general es el coseno del ángulo, eh, lo que valdrá X por la hipotenusa, que va a ser la magnitud del vector, y el Y va a valer seno del ángulo por la hipotenusa, que va a ser la magnitud del vector. ¿Está bien? Ahora sí, tenemos cosas que agregar a este plano, porque el hecho de que yo lo esté inclinando y la situación siga siendo estática, nos sugiere que hay otra fuerza. ¿Pero por qué? Porque hay una parte que va a cooperar, y lo voy a poner en highlighter acá, la parte que va a cooperar de la fuerza normal en el plano Y va a tener que ser igual a el peso, ¿cierto? Entonces, eh, normal en Y va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, definamos un ángulo primero que nada. Va a ser el ángulo que forma, bueno, en realidad es del eje X, disculpen, pero lo voy a dibujar acá para que se ubique.
a este ángulo me refiero. Ese. ¿Ya? Y en ese caso, I, o la proyección de n sobre I, va a ser igual a seno del ángulo, por ejemplo, eh, por la magnitud del vector, o de la fuerza. ¿Ya? Pero acá hay una parte que también la voy a poner en highlighter, que es esta. Pero esta no está balanceada. Si yo lo miro solamente así y no hay ninguna otra fuerza, no habría forma de que se quedara en ese lado el cubito. Hay otra fuerza interactuando y que tiene que anular esto que va hacia el X a la izquierda o el X negativo. ¿Y qué dirección va a tener? Bueno, probablemente X hacia la derecha. O quizá una cooperación de las dos. ¿Qué importa? Porque ya sabemos cómo descomponerlas entre las dos. Así, vamos a tener que hay una fuerza que no conocía. Ay, disculpen el sentido. Pero desde el suelo o la superficie y hacia el cubo, en la dirección que va a equilibrar esta situación, va a estar haciéndole la fuerza de roce. Eso, y la fuerza de roce, por lo menos para nuestra clase de hoy, que en el fondo va a ser sin movimiento o sin alguien aplicando unas nuevas fuerzas, vamos a ver estáticas como las cosas que no se mueven porque todas las fuerzas están equilibradas. Lo que en el diagrama de fuerza, el diagrama de fuerza libre, nos daría cada vez menos parámetros que ocupar, que nos complicarían la vida. Entonces, esta fuerza también tiene un ángulo. Y ese ángulo, bueno, acabamos de definir cómo podemos sacar sus contribuciones en X, cómo podemos sacar sus contribuciones en Z. Y lo único que sabemos ahora es que por lo menos su contribución en X tiene que ser lo mismo que la contribución de la normal hacia menos X, para que no se muevan las cosas. ¿Cierto? Lo que sí, como la normal es una fuerza de contacto que le aportó al Y, vamos a tener que equilibrar la situación. Y eso va a ser con la fuerza de roce. Entonces ya estamos listos con los conceptos. Pasemos a la guía, que también en realidad son más conceptos. Esta clase es súper conceptual y es el momento en que tienen las dudas que necesiten para poder aclararlas al tiro. Esto es igual la conclusión a todas las clases que han tenido hasta entonces, porque estamos ocupando todo lo que nos han pasado. Vimos vectores, direcciones, proyecciones, eh, mucha geometría entre medio para que se llegue a lo que es ahora. ¿Qué más? Eh, bueno, si pueden lo tiran en el chat o en los comentarios para YouTube. Eh, pero con eso podemos construir de ahí para arriba. Vamos a la guía para no quedarnos pegados en esto. Porque aunque no tenga grandes números, sí nos va a aterrizar un poco la idea. Y la idea es que tenemos un ejemplo. Y el ejemplo lo podemos dibujar directamente acá. Nos dicen que hay un libro sobre una mesa. Construyamos el libro y la mesa y las patitas. Ujú. Entonces nos hablan de elaborar el diagrama de interacciones del sistema. Libro, mesa, suelo, tierra. Y la verdad es que como sistema nosotros ya tendríamos que saber que lo que está pasando por dentro va a ser el sistema en sí. Pero haciéndole una escala a todo esto, no sé si es posible. ¿Eh? Sí, eso, muy bien. Si fijamos el libro,
y lo ponemos por sobre la Tierra, porque esto es parte del sistema, porque fue lo que nos describieron específicamente. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿O cuáles fuerzas de contacto hay? Y si no es así, vamos a la ley de acción y reacción. Si hay alguna acción, hay que haber una reacción, y por lo mismo, si se nos ocurre una fuerza, claramente vamos a tener al tiro la otra. Y yo les puedo decir al tiro que estas cosas se están contactando, así que, ¿qué es lo que tenemos por definición? Primero, una normal de la Tierra hacia la mesa. Y si tengo una normal de la Tierra hacia la mesa, entonces tengo una normal de la mesa hacia la Tierra. ¿Sí? ¿Qué más está en contacto? El libro sobre la mesa. La mesa tiene que ser entonces una normal sobre el libro, y el libro tiene que ser una fuerza normal sobre la mesa. Recuerden que es en sentido contrario y con la misma magnitud. Eso significa realmente una fuerza de acción y reacción que son la misma fuerza. Identifique las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Bueno, lo hicimos en el paso. Además, entonces, las fuerzas a distancia, ¿qué más hay? Nosotros tenemos atracción de gravedad. Cada partícula en el espacio, en el universo que tiene masa, es atraída por cualquier otra partícula que esté en el espacio que tenga masa. Esta atracción es infinita, aunque decrece con el radio al cuadrado. Ujú. Vamos a escribirlo. Entonces, las tres cosas tienen masa. Sabemos que la Tierra, entonces, por gravedad, va a traer a la masa con su peso. También va a traer el libro a la Tierra con su peso. Si la Tierra ejerce sobre la mesa esa fuerza, entonces la mesa ejerce sobre la Tierra una fuerza igual y contraria. Y si la Tierra ejerce sobre el libro también ejerce una fuerza sobre la Tierra y contraria. Liste las fuerzas que actúan sobre el libro. Bueno, hasta ahora entonces tenemos contacto, sería normal de libro-mesa, normal de mesa-tierra, con sus reacciones, que serían normal de tierra-mesa y normal de mesa a libro. ¿Qué más? Tenemos las atracciones a distancia, que serían eh, la atracción gravitacional entre la Tierra y la mesa, la atracción gravitacional entre la Tierra y el libro, y entre los otros también. O sea, la atracción gravitacional entre el libro y la mesa, la atracción gravitacional entre la Tierra y el libro. Recuerden que cada uno tiene que ser un par de fuerzas de reacción. ¿Sí? Y identifique los pares de acción y reacción. Ah, bueno, lo hice antes de que partiéramos el ejercicio, porque cada vez que ponía una fuerza hablaba de su contrario al tiro, pero la regla general y ley que tienen que seguir es que cada fuerza, no en un sistema cerrado, sino que entre dos que interactúan, va a tener una fuerza igual y en sentido contrario, pero del otro sistema hecho hacia el que esté observando. En formas simplistas, siempre que tenga contacto voy a tener, por ejemplo, puede ser cualquier fuerza, pero en esta normal, porque hay contacto, entonces lo que hace esta sobre la otra va a ser lo mismo que la otra sobre esta. Válgase esa herramienta lingüística. Y haga el diagrama libre de cuerpo del sistema, y esta me imagino que es la pregunta que importa, porque aquí es donde no ocupamos todo lo anterior, cada una de las preguntas anteriores fue construyendo hacia esta respuesta, pero si tenemos que hacer el diagrama cuerpo libre del libro, ups, me equivoqué, pero vamos a lo que estaba diciendo, pensé que nos decían del cuerpo libre del sistema, y para el sistema, aunque tenemos todas estas fuerzas internas, podemos simplemente dibujar un punto en el espacio en el cual no hay fuerzas que se ejercen.
pueden verlo como una anulación matemática o una suma vectorial de todos estos pares que son iguales y en sentido contrario. El tiro nos darían 0. Pero además, sobre este sistema que es la Tierra, ¿verdad? No contamos a construir un universo con otros planetas que tengan un tirón gravitacional o cosas así. Tenemos solo este modelo y ya está cerrado. Es como que viéramos el diagrama de fuerzas de lo que le pasa a mi cuerpo. Y en realidad lo que vamos a tomar en cuenta va a ser, por ejemplo, el peso, la normal, alguien que me esté empujando o cosas así. Pero yo estoy lleno como sistema de fuerzas internas, como por ejemplo el músculo manteniéndome primero que nada el cuerpo en sí, la piel que tiene fuerza de contención a todo lo que quiere salir del cuerpo, las fuerzas de presión de la sangre y así. Pero en realidad, como tengo todos los pares de fuerza, de acción y reacción dentro, no los tomo para el diagrama de cuerpo libre. Por eso nos eh, simplifica tanto la vida esta herramienta. Muy bien, vamos al segundo. Una barra de hierro está sostenida por un imán, como se muestra en la figura. El imán cuelga de una cuerda. Confecciona. Y vamos acá a dibujar rápidamente lo que nos pasaron. Vamos a pintar. Significa que es un techo. De aquí cuelgo una cuerda de la que el imán. Y ese imán tiene una barra de hierro hacia abajo, colgando. Según lo que entiendo de ahí. Una barra de hierro está sostenida por una confección. ¿Ya? Ah, hago un diagrama de las interacciones para el imán y la barra de hierro. Bueno, primero que nada, vamos a las cosas que hablamos de definición. Acá hay dos cosas que están contactadas, o bueno, por lo menos de las que nos interesa. La barra de hierro está pegada al imán, y me imagino que es por una atracción magnética, sea como sea que la definamos. Vamos a tener barra, barra, una barra. Y dentro de eso, entonces, si están en contacto, ¿qué fuerzas tienen? Definición, una normal. La normal que hace el imán a la barra. Oye, disculpen, pero va así como en el punto de contacto y en contrario. Y otra que va. Oh, ahí estoy dejando la. Ya, la normal del imán a del imán a la barra de fierro. Y entonces, para una de reacción, porque es un par, desde la barra hacia el imán. Listo, esa es por contacto, que son las normales normalmente, valga la redundancia. ¿Qué más entonces está actuando? Y que es lo que dije en palabras antes, es que si está pegado y en el fondo no hay otro punto de apoyo, la barra de hierro debe estar sostenida por una fuerza magnética. Esta fuerza magnética la hace el imán sobre... Ah, están teniendo problemas. El imán sobre la barra, lo voy a dibujar un poquito hacia el lado, pero es sobre la barra, pero más o menos hacia el centro de masa, porque en sí no es una fuerza de contacto, fuerza magnética. Para este curso y el primero no van a tener que esforzarse mucho para definir la fuerza magnética, tanto como que existe. De hecho, acá no nos dicen ningún número ni nada de eso. O pesos de cada uno para que esté estático, cuál es el límite. Fuerza magnética de un inventario de las fuerzas que actúan sobre el imán y la barra de hierro. Eh, Ahora las fuerzas que actúan son las que acabamos de decir,
Esos dos pares, primero porque están en contacto, tienen normal uno hacia el otro. Si están suspendido la barra de hierro y no está soldada, como me imagino que no está para el problema, entonces tendríamos fuerza magnética. La fuerza magnética que ejerce el imán sobre la barra de hierro va a tener una reacción igual y en sentido diferente, eh, hecha sobre el imán por la fuerza de hierro, que también es una fuerza magnética. Identifica. Bueno, estamos haciendo el inventario, entonces hasta ahora tenemos dos pares, cuatro, pero nos faltan más cosas. De esas otras también están los universales eh, que hablé, que es que todo lo que tenga masa sobre la superficie de la Tierra entonces va a tener un peso. Ese peso va hacia la Tierra. La Tierra también tiene una reacción, pero no está dentro de este sistema. No está en la Tierra dentro del sistema. Es una fuerza externa y por eso vale la pena ponerlo en estos diagramas que están haciendo sobre el sistema. Y ahora sí, identificar los pares de acción y reacción, eso lo hicimos al construirlo, porque cada uno de los que sacaba decía al tiro cuál era su reacción. Y un diagrama de cuerpo libre del imán, y ahora sí me voy a correr un poco hacia la izquierda para poder dibujarlo. No va a ser muy largo, de hecho es más largo hacer los ejes que el problema en sí, pero siempre es bueno recordar hacerlo al tiro. El imán entonces, ¿qué fuerzas está ejercida sobre él? Ahora en el fondo el sistema es el imán, ahí aislamos un poco más el sistema. El imán entonces dijimos, primero que nada, que tiene universalmente un peso hacia abajo. También que dijimos, está contactando la barra de hierro, así que tiene una normal. ¿Qué más? Está suspendido desde el techo a través de qué fuerza? Una fuerza de tensión que va a estar dada por la cuerda y va a ser lo suficiente para que el sistema en sí no se mueva. Eh, te, 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 te. Imán, tenemos peso normal del otro y jalón hacia arriba de la tensión. Y como está además contactada con la barra de hierro, y en realidad no tiene por qué ser contactada, pero están ejerciéndose fuerzas como las listamos, tenemos una fuerza magnética que nos tira hacia la barra de hierro. ¿Ok? Y con eso estamos listos con la segunda pregunta. Y me imagino que con los conceptos bien hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran dejar en el chat? ¿Algo que no se haya explicado bien? Si no es así, vamos a hacer un poquito más rápido el siguiente porque ya tenemos varios pasos marcados, que de hecho he repetido varias veces, en ese orden. Aislar las cosas porque cualquier fuerza interna son pares y se anulan. eh, Simplificar lo visual, ocupar nuestros ejes y si tenemos fuerzas que no calzan exactamente con ellas, por lo menos tenemos la herramienta para calzarlo. Y dámosle a la 3. Una persona tira de una caja mediante una cuerda. La caja está en reposo o en equilibrio. ¿Y qué es lo que nos dice reposo o equilibrio? Y en realidad lo voy a escribir porque vale la pena. Reposo o equilibrio igual a pero o la suma de las fuerzas totales es cero. Si la suma de las fuerzas totales es cero, podemos decir que la suma vectorial es un cero. Y si tenemos, disculpen por decir cero tantas veces, pero sabemos entonces que no va a haber ninguna aceleración. Reposo de equilibrio, suma de las fuerzas totales es igual a cero, que significa que aceleración es igual a cero. Hagamos el dibujo, está bien básico, tiramos ahí, en un carrito. Disculpen, solo yo podía complicarlo más de lo que estaba.
Tenemos un carrito y este carrito alguien lo está tirando hacia la derecha, o sea, X positivo, con una fuerza. ¿Qué más? Está sobre el suelo. Si está sobre el suelo, entonces podemos decir que hay una, porque está contactando, normal. Excelente. ¿Cuál es la primera fuerza universal que tenemos que tomar en cuenta para todo lo que está en la superficie de la Tierra? El peso. Tenemos entonces ya tres fuerzas de estas. Cuando estábamos al principio de la clase y teníamos el ejemplo perfecto de un libro sobre una mesa plana, era todo simple porque no necesitabas otras fuerzas, pero nos están diciendo que hay reposo o equilibrio, así que podemos contar con que va a haber una fuerza en dirección X, sentido negativo, que va a ser igual a la tensión que estén haciéndole la mano hacia la derecha. ¿Por qué? Por la clave de que está en reposo o equilibrio. Así que lo podemos dibujar al tiro. Sobre el carrito, la superficie le está haciendo una fuerza contraria a lo que daría movimiento, que en este caso es X negativo. ¿Sí? Y fuerza de roce. FR o cualquier fuerza de roce, peso. Y démosle tensión. Y la normal. ¿Lista las fuerzas que actúan sobre la caja? Bueno, es solamente contabilizar estas cosas. 1, 2, 3, 4. Elabore el diagrama de cuerpo libre de la caja, es lo que acabamos de hacer. En el fondo no tomamos en... O sea, no, lo hicimos directamente. La componente normal a la superficie de la fuerza de contacto se designa con el símbolo N, se le llama comúnmente la normal. La componente tangencial a la superficie de la fuerza de contacto se designa con el símbolo FR y se le llama comúnmente fricción o roce. No es lo que estaba diciendo. Tangencial a la superficie y normal eran los términos más técnicos. De acuerdo a la definición anterior, en este caso la fuerza que se tira de la caja F, ¿cuál es la fuerza de roce y la normal? Y bueno, esto parecía ser una pregunta para pillarnos, pero al parecer se los pasé antes de que llegamos a la pregunta. Fueron más rápidos que la guía, chiquillos. Así que hasta entonces tenemos la guía lista. Si quieren, podemos terminar la clase acá, pero ya vimos todo lo que teníamos que ver. Tenemos definiciones entonces, ángulos, y dale, si quieren dejan la duda en el chat, si no voy a seguir resumiendo lo que hicimos hoy día. Ver fuerza, ver ángulo en el que están, la magnitud nos va a dar sus componentes en cada una de las proyecciones del gráfico. Si es Newton para el sistema internacional, tenemos que lograr que tenga una unidad de fuerza y ya sabemos que es, si es fuerza, es masa por aceleración. Tenemos masa que está en kilogramos y aceleración que está en metros partido por segundo al cuadrado. Las leyes de Newton va a ser la primera, es que todo cuerpo que sigue en estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por obra de fuerzas aplicadas sobre él. Sí. Y por lo tanto, eso en una línea matemática es que la fuerza neta es igual a cero, o la suma de ellas. La suma vectorial significa que no va a tener ninguna aceleración, no va a cambiar de dirección, solamente las cosas van a seguir como estaban. Dos, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz neta aplicada y tiene la dirección de la recta según la cual esa fuerza se aplica. Esto es la operación vectorial de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es vectorial porque la fuerza y aceleración son vectores. Tercera regla, para cada acción existe siempre una reacción contraria. Las acciones mutuas de dos cuerpos, de uno sobre el otro, son siempre iguales y dirigidas en direcciones opuestas. En realidad, para ponernos técnicos, lo que habíamos visto antes es la misma dirección, pero son sentidos diferentes. Como cuando digo dirección X, sentido positivo o sentido negativo. La notación de fuerzas. Tenemos cuando empezamos a etiquetar de contacto, la normal. Gravitacionales, es a distancia. Todo lo que tiene masa se atrae. O magnética, que ni siquiera la definimos en sí, pero es algo que hacen los imanes hacia los metales. Y si lo hace los imanes hacia los metales, claramente es de los metales hacia los imanes como su par de fuerza. Y inventario de fuerzas,
tener siempre en contacto, o sea, primero que nada, métanse en la mente que es un listado. Si te dicen un inventario de fuerza, es un listado, así que empieza a pensar 1, 2, 3, 4, 5. En el fondo es casi que te pregunten como el total de fuerzas. Pero más que nada es la lista. El diagrama de cuerpo libre es lo gráfico, lo que acabamos de hacer en los 3 problemas. Y si no han presentado ninguna duda en el chat, entonces damos por terminada la clase y nos estaremos viendo mañana a la misma hora y ojalá con más alumnos. Las guías van a estar listas mañana hasta antes de las 12, así que cualquier duda también de la semana pasada pueden decirlo. Recuerden que esta es la última semana. Recuerden inscribirse para dar el convalidativo y que no se les vaya a pasar la inscripción. Nos estamos viendo entonces. Buenas tardes, estimados alumnos. Profe, Muy bien. Dígame. antes que se vaya, disculpe si estas preguntas pueden ser de contenido muy básico, pero no logré entender bien lo de fuerzas normales. Ya. Vamos a la whiteboard, ¿no? Fuerza normal, primero que nada, ahora estamos uno a uno abiertos, ¿me podrías decir cuál es la definición que ocupamos? La fuerza de contacto de dos cuerpos Ujú. que mantienen la estructura estática de un sistema. Ya, excelente. Pongámoslo quizás en palabras un poco más simples. Es que cuando dos cuerpos están en contacto, como este monito de nieve acá, la bola de abajo le hace a la bola de arriba una fuerza hacia arriba, tal que la otra no caiga solo por gravedad, ¿cierto? Lo único que podemos decir que de esta estructura de dos pelotas una arriba de la otra es que no se están moviendo. Eso es estático. Si es estático, quiere decir que no hay fuerzas totales. Si no hay fuerzas totales, no hay aceleración, no se mueve. Estamos redundantes. Pero lo que sí sabemos es que la fuerza tiene que existir para que no se mueva. Y todo tiene que ir a la suma de vectores. Pero, así como esta pelota le hace hacia arriba, vamos a aislar esta pelota de arriba. Este va a ser nuestro sistema observado. Entonces, sobre este sistema, las fuerzas que tenemos va a ser la normal de la pelota de abajo y el peso hacia abajo, ¿cierto? Y probablemente la magnitud es igual porque no se mueve. Eso es lo único que sabemos. Ahora, la cosa es que nos dicen, este es el sistema, estas dos cosas. Y dentro de un sistema hay algunos pares de fuerzas que no nos van a interesar en sí. O sea, sabemos que están contactados, entonces tenemos la fuerza hacia arriba, pero también la fuerza que le hace la pelota de arriba a la pelota de abajo. Ahora, como el sistema está todo adentro, sí se pueden anular esas fuerzas. Ahora, lo único que nos interesaría es cómo se afectan estas dos pelotas por otras fuerzas. Porque ya sabemos que las normales entre sí se anulan. Cuando ocupamos en el diagrama libre, por ejemplo, nos dicen el libre de fuerza de arriba, volvemos al de arriba, lo que hacemos por definición en el diagrama del cuerpo libre es aislar. Y si aislamos la pelota de arriba, sí tenemos dos fuerzas, la que hace la Tierra sobre la pelota de gravitación y la que hace la pelota de abajo sobre la pelota de arriba, que es la de contacto, la normal. Eh, siempre en nuestros trabajos vamos a tener a la normal como la fuerza que va a mantener la estructura que nos den. Cuando el plano era inclinado y teníamos el carrito, no podía ser lo mismo que el peso, porque además tenía que eh, equilibrar el roce y el peso. Y eso en suma vectorial, como vimos en los otros cursos, no es así ni a la rápida. ¿Ya? Si no quedó claro ahí, déjeme intentar otro ejemplo. Si le quedó claro, deténgame, ¿ya? Porque voy a empezar a... Por ejemplo, ya, ahí la caja en ese caso está estática, ¿o no? Sí, Y es pero porque la en nuestro fuerza que, ejemplo fue porque nos dijeron, así como, sí, ojo, esto sí, está estático, ¿ya? ya, es porque la fuerza que lo está moviendo hacia la derecha se ve Ujú. contrarrestada por la del roce. Sí, pero la fuerza que está sintiendo hacia la derecha es una descomposición de esta normal que acabo de dibujar. Ya. Es cuánto se proyecta acá. Pero en el fondo es solo porque es una suma vectorial. Va a estar sumando los X con los X y los Y con los Y. Y por ejemplo, ahí la caja está experimentando una fuerza normal
hacia arriba por el propio contacto con La la definición en rampa, sí, ¿no? lo que pasa es que el libro, el primer ejemplo sí era hacia arriba, pero solo porque esa es la dirección perpendicular al contacto. ¿Ya? Si el contacto lo podemos definir acá como esta cruz, ¿qué voy a hacer? Esta cruz de ahí es donde se tocan. Tiene que ser perpendicular a la superficie, sí. Ya. Bueno, ahí lo defino. Si ves la superficie, ves que la normal que dibujé es perpendicular. ¿Bien hasta Sí, ahí? ahora entendí, sí. Qué bueno, excelente. Entonces mi pega está lista. Que tengan buenas tardes, estimados alumnos. Ya igual, buenas tardes, cuídese, gracias.